En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, derrámate en mi corazón. Muéstrame, por favor, un poquito más quién es María. Muéstramela en este momento en que fue gestada en el vientre de su madre y revélame también lo que significa esta Inmaculada Concepción de María, en la medida que tú quieras hacerlo. Tal vez es un misterio demasiado grande que no cabe en mi mente, pero lo que yo pueda conocer, lo que yo pueda entender, te lo voy a agradecer mucho, porque cuando conocemos podemos amar más y sobre todo podemos también bendecir y glorificar a Dios por la maravilla que ha hecho en María y a través de María. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la Inmaculada Concepción. El 8 de septiembre se celebra el nacimiento de María y podemos dedicar un ratito a reflexionar en este momento. Quisiera para esto tomar una imagen de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Él dice que cuando uno reza para hacer determinadas oraciones, podemos buscar algo que se llama composición de lugar. ¿Qué significa esto? Significa que queremos entrar en la escena que estamos meditando. Por ejemplo, si Jesús está en la barca con los discípulos y viene la tempestad, en ese momento una manera de orar es que nos pongamos como si fuéramos un discípulo más ahí en la tempestad y mirar lo que está pasando y escuchar los gritos, la desesperación de las personas que están ahí, asombrarnos de las olas que se levantan, de la fuerza del viento, tratar de escuchar eso, mirar a Jesús dormido, ponernos ahí en ese lugar. Y eso nos puede ayudar también como a recrear en nosotros los sentimientos que existieron en ese momento de dificultad, pero también de asombro ante la grandeza del poder de Jesús. Y también pues encontrar como los discípulos esa, esa respuesta de Jesús que calma el viento, que calma al mar, que aplaca el mar, y asombrarnos como se asombraron ellos. Y pues para hoy, para esta meditación de hoy, yo quisiera que la composición del lugar fuera esa que San Ignacio propone cuando la encarnación del Hijo de Dios. Él dice que están en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y están muy preocupados porque esa criatura que Dios creó con tanto amor, para la cual creó esta tierra tan hermosa, con todas las plantas, las flores, los animales, los mares, los ríos, las montañas, el cielo, las estrellas, esta criatura, el ser humano, que creó con tanto amor y que la creó a imagen y semejanza suya, le había fallado. Ellos tomaron el riesgo de la libertad, de hacer el hombre y a la mujer con libertad, porque era la única manera en que ellos no serían unos robots y serían completamente capaces de amar, porque solamente quien es libre es capaz de amar. El amor no se puede imponer, el amor es libre. Y se da o no se da, siempre es un regalo. Yo siempre digo eso. Muchas veces cuando alguien hace algo para mí, siempre agradezco. Y a veces me dice, no tienes que agradecerme, me tocaba hacerlo. Y yo digo, aunque te haya tocado, el amor siempre viene de una gratuidad que tú me quieres dar. Yo no lo merezco. Tú con tu libertad has decidido hacer algo por mí. Y Dios puso esa libertad en el hombre y en la mujer. Y como sabemos según la historia del Génesis, en determinado momento el ser humano le falla a Dios.
y prefiere desobedecer, prefiere desconfiar y acepta lo que Dios le había dicho que no tomara, que no hiciera, porque de hacerlo moriría. Y, y como consecuencia del pecado, la naturaleza humana, toda la naturaleza humana, mm, se, se debilita, podríamos decir. Es decir, a partir de ellos, que son los primeros padres, todos los seres humanos vamos a cargar con el pecado original. Este es un misterio que no lo logramos comprender del todo, pero sabemos que podríamos decir que es como digamos, una enfermedad. Voy a poner una analogía. No es una enfermedad, es solamente mm, como un modelo de que podríamos, para entenderlo mejor, ¿verdad? Como una parábola. Imaginémonos que una pareja contrae una enfermedad y esa enfermedad la transmite a sus hijos y se va transmitiendo de generación en generación. Así es aproximadamente el pecado original. Y, y es ese pecado que nos debilita, que nos ha hecho perder tantas gracias, tantos dones del Señor. Porque en aquel momento el ser humano podía hablar con Dios cara a cara, lo veía, hablaba con Él, disfrutaba de su compañía, de su cercanía. Seguramente podía ver a la Trinidad, jugaba con ellos. Había una armonía grandísima entre el hombre y la mujer. Había una armonía grandísima entre el ser humano y todos los animales. No, no eran peligrosos, no eran dañinos. Con todos podía jugar, con todos se podía recrear. Pero por el pecado, dice San Pablo, que la naturaleza completa, no solamente viene una división entre el ser humano, entre el hombre y la mujer, o entre las personas, sino también con la creación. Y entonces esa armonía, esa, esa manera de vivir tan en paz, tan gozosa, se rompe, se pierde. Y, y todos esos dones que el Señor nos había dado, de alguna manera también se rebajan y ya no podemos ver a Dios. De hecho, cuando, cuando Adán y Eva pecan, según el relato del Génesis, Adán y Eva se esconden y el Señor va y los busca y les dice, ¿dónde están? Y entonces Adán le responde, Señor, oí tus pasos, tuve miedo y me escondí. Ahí es la primera división que crea el pecado, la división con Dios. Dios era su bienhechor, su amigo, su padre, el que les había creado, el que les había dado todo. No tenían por qué temerle, pero en este momento se esconden. Oí tus pasos y me escondí. Solamente nos escondemos no sé, de personas a las que les tenemos miedo. ¿Por qué se escondió? Porque se había roto esa relación con Dios. Dejaba de ver a Dios como un padre, como un bienhechor, como un amigo, y lo veía como una amenaza. Y nos pasa mucho que seguimos viendo a Dios a veces como una amenaza para nuestra felicidad. Y luego el Señor le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Acaso comiste del fruto que te prohibí comer? Y el hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio y comí. Allí también es otra imagen de ese rompimiento de las relaciones, no solamente con Dios, sino entre los seres humanos. Es decir, de alguna manera está diciendo, si alguien tiene, o sea, estoy culpando a aquella a la que tenía que defender, que salió de mi propio cuerpo, y que ella tampoco me defendió a mí, sino que me dio también a comer del fruto. Hay un rompimiento entre los seres humanos, hay una división. Ya no, las relaciones entre el ser humano, entre el hombre y la mujer, entre los seres humanos, ya no es únicamente de amor, de respeto, de protección. Ahora va a ser una relación en la que no nos importa dejar mal al hermano,
Y si alguien tiene que pagar, que sea él, que sea el otro. Somos acusadores, acusamos ahora, nos dividimos, hay división, falta de amor, ya no hay cuidado, ya no hay respeto. Y también después, cuando el Señor le pregunta a Eva qué ha hecho, ella responde, la serpiente me engañó y comí. Es esa ruptura con los otros seres creados. Toda la creación, dice San Pablo, toda la creación ha sufrido por el pecado del ser humano. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a continuar con esa composición del lugar donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos preocupados, tristes, diciendo, ¿qué pasó? O sea, les dimos todo, hicimos todo por ellos para que fueran felices, para mostrarles nuestro amor. ¿Qué más pudimos haber hecho por ellos? Y el Padre está triste porque pues no solamente se ha roto esa relación, sino que el Señor ha tenido que expulsar de su presencia y se ha creado una barrera entre el ser humano y Dios. Y entonces Dios Padre está dando vueltas por la casa del cielo, llorando, triste, diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y en ese momento el Espíritu Santo está también ahí tratando de consolar y Jesús dice, Padre, ¿qué te parece si yo me encarno, si yo me hago uno de ellos? Porque como el pecado es hecho por un ser humano y es hecho hacia Dios. Recuerdo no sé ustedes que son tan inteligentes, todos podemos saber que un número multiplicado por infinito es igual a infinito. Entonces esa imagen a mí me ayuda para saber el pecado del ser humano hecho hacia Dios tiene un valor infinito también. Cualquier cosa que hacemos para Dios tiene un valor infinito, tanto bueno como malo. Entonces, si el pecado tenía un valor infinito, solamente podía repararlo a alguien que fuera hombre, para reparar el pecado del hombre, y a la vez que fuera Dios, para que esa reparación fuera digna de todo un Dios. Entonces Jesús le dice al Padre, Padre, déjame ser humano, déjame encarnarme. Y el Espíritu Santo dice en ese momento, sí, estoy de acuerdo y yo puedo hacer esa obra. Yo puedo hacer esa obra. Vamos a hacerlo en el seno de una virgen. Vamos a crear una persona, una mujer a través de la cual Jesús pueda tomar una naturaleza humana. Y desde entonces piensan y sueñan con María. Y dice San Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer. Pasaron muchos siglos antes de que el Hijo de Dios se encarnara. Pero vamos a meternos a ese momento en que el ángel se acerca a María y le pide su autorización para que el Hijo de Dios se encarne. Pero ¿quién era María? ¿Quién era María? En 1870 alrededor se apareció la Virgen en Lourdes, Francia, un pueblecito chiquitito, a una jovencita, una adolescente llamada Bernadette Soubirous. Esta jovencita padecía de asma y iba con su hermana y con una amiga a recoger madera. Cuando se le apareció la Virgen y le pidió a la Virgen que empezaran a rezar el rosario y ella decía, había una mujer hermosa, bellísima y lo único que me pedía era rezar el rosario. Ella va y lo comenta a sus padres, luego se entera el sacerdote de allí y para creerle le dice, ¿puedes pedirle a esa señora que te diga su nombre? Entonces María le revela a Bernardita su nombre. Le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita era una niña que no había ido a la escuela. Bernardita no tenía ni idea de qué significaba eso. Pero ella recibió esas palabras y fue con el sacerdote a decirle, ella me dijo que se llama la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Y este era un dogma que se estaba definiendo en la iglesia.
Y Bernardita no tenía ni idea. El sacerdote le pregunta, ¿tú sabes qué significa eso? Y ella no, es la primera vez que escucho esas palabras. Voy a hacer otra grabación para continuar con esto, con esta idea, porque creo que es importante entenderlo más profundamente.